efectivamente. Como yo siempre digo, lo extraordinario sucede muy cerca de nosotros. No hay que irse muy lejos para encontrar algo que realmente te llame la atención. Y sí, la verdad es que el Pirineo en general es una zona caliente, por así decirlo, para el avistamiento del encuentro con supuestos Bigfoots o Yetis o como lo queramos llamar, Basahounds, Simiots. Tiene distintos nombres según la zona en la que estemos tratando. Pero la verdad es que desde hace siglos realmente ha habido una especie de convivencia, por así llamarlo, entre las personas, entre los lugareños de estos lugares de los Pirineos, tanto en la vertiente española como en la francesa, con criaturas que podemos definir pues, como hombres salvajes, como esos Bigfoot que tenemos en la cabeza, un poco toda esa idea de una criatura fornida, peluda, bípeda, con aspecto un tanto más o menos simiesco, depende de la criatura de la que estemos hablando, y que bueno, pues que de los que tenemos documentación además desde hace mucho tiempo e incluso hasta nuestros días, hasta ahora mismo tenemos noticia de encuentros con estos seres. Para mí es uno de mis temas favoritos, el de la ominología, el de la posible existencia de otra humanidad, de unos primos o lejanos de nosotros, ¿no? Que pudieran convivir de algún modo, un pequeño reducto, una pequeña colonia, con nosotros en algún lugar del mundo. Y bueno, esto lo tenemos aquí muy cerca, en los Pirineos, con lo cual siempre podemos acercarnos a ver si hay suerte. Ojalá. Ojalá. Hay uno entre los muchos avistamientos, sobre todo yo destacaría uno que es el de Carlos Ollés. No sé si te suena. Es un experimentado guía con más de 30 años de montaña. Y este guía vio en la bajada ya por la zona de la Cala Royal, vio cuando en la bajada ya vio unas huellas que ascendían, pero unas huellas que la cadencia de entre huella y huella era de más de 1 metro en nieve virgen, con lo cual y ascendían y se perdían en la montaña. Eso fue en el 93, si no me equivoco. Creo que fue, además no iba solo, creo que iba con algunas de sus hijas, me parece. Eso fue después. Eso fue cuando vieron una huella. Una huella. Exacto, en Catanchú fue eso. Sí, que vieron dos, sí, que él ha tenido la oportunidad de encontrarse dos veces con el misterio en forma de huella, por así decirlo. Sí, es un caso muy curioso porque precisamente es eso, las huellas, creo, el rastro de huellas, creo que además iba completamente al margen de lo que podía ser una caminata normal. Con lo cual, era nieve virgen y se perdía en la montaña, vamos, ascendía hasta... Claro, y recuerdo que el segundo caso todavía era más curioso en el sentido de que era una zona muy transitada, además, pues estaba como cerca ya del parking o algo así de la estación, y era una zona muy transitada donde no debería haber pasado desapercibido ningún ser extraño, ¿no? Nada de esto. Bueno, desconozco si se tomaron moldes de las huellas en el primer caso, que hubiera estado bien conservarlas. Pero sí que es cierto que Carlos tiene mucha experiencia en este sentido en cuanto a lo que es transitar por esa zona, por la montaña, y conoce perfectamente las huellas que hay de los animales, de la fauna de la zona, y eso no tenía absolutamente nada que ver. Son iguales a las huellas que se pueden encontrar, que vemos en noticias procedentes de bosques o de montañas de Estados Unidos, de Siberia, del Himalaya, completamente. Son huellas de Yeti. Llamémoslo como lo queramos, pero son huellas de Yeti. Además está en una zona relativamente cerca. Claro, toda esa zona es muy, muy dada a avistamientos. Poco antes, también en el año 93, fue en el caso de Peña Montañesa, un caso también en Huesca que fue medianamente mediático, apareció en el Heraldo de Aragón y algunos investigadores lo siguieron, en el que unos leñadores, 6 leñadores que trabajaban en la zona talando árboles, fueron agredidos por un ser, por una criatura peluda que encontraron profiriendo alaridos encima de un árbol desnudo, y que bueno,
por protección, supongo, les atacó tirándoles algunos troncos Sí. de árbol y bueno, hubo una denuncia a la Guardia Civil, se presentó allí, hubo un atestado, porque además hubo un par de roturas en un Land Rover, una pequeña máquina o excavadora que tenían también, y encontraron un rastro bípedo de unos pies desnudos que, bueno, pues que coincidían o podían coincidir con el personaje que había visto, el mismo personaje que un año después y en la misma zona fue visto por otro testigo. Bueno, no sé si estamos hablando de un solo individuo, de varios, ¿no? Posiblemente, pero el caso es que la idea, aunque sea muy fantástica, de la existencia de una pequeña colonia de hombres salvajes en la zona, pues llama mucho la atención, ¿no? Hay quien comenta que, bueno, pues pueden ser ermitaños, vagabundos, bueno, quiero decir, son muchos casos, la verdad, ¿no? Y con comportamientos muy extraños, no es el comportamiento de un ermitaño, de una persona que esté, pues no sé, escondida o a saber, ¿no? Sino que parece más bien el comportamiento que vemos en otras partes del mundo, ¿no? Que son con los que podemos comparar, ¿no? Con el comportamiento que Sasquatch, Bigfoot, el Yeti, Almas tienen y que, bueno, pues en este caso pues parece que sería similar al que se da en otro lugar del mundo, lo que tenemos aquí en Pirineos, ¿sí? Qué curioso. Y además es que la gente que habla de él, en muchas ocasiones es gente que ni le va ni le viene el tema del misterio. Claro, sí. Entonces, que es gente que no tiene ni nada que ganar ni que perder, o sea, bueno. Claro, eso es lo más interesante, ¿no? Porque si al final vas buscando el dato, vas buscando la criatura, parece que puedes forzar la situación o puede ser que tengas menor credibilidad, ¿no? Ahora mismo estoy investigando un caso que estamos todavía buscando datos de hace un par de semanas, también en el Pirineo Leridano, en este caso, tanto vertiente francesa como española, 4 kilómetros dentro del país francés, y ahora en el que bueno, es un guía también es un guía de montaña, en el que ha encontrado pues una serie de construcciones extrañas hechas con madera, con árboles, con ramas de árbol y eso, como se han encontrado también en algunos otros lugares de Pirineos, por ejemplo en Huesca, en la carretera que va de Espierba a Bielsa, se han encontrado ese tipo de construcciones, son construcciones muy toscas, algunas en forma de estrella, algunas que podrían ser una especie de nidos, ¿no? Como para dormir, exactamente iguales a las que se han encontrado en Soria, por ejemplo, en Soria, Siberia, y en otros lugares de Norteamérica, creadas supuestamente por Bigfoot o por almas, con una similitud extraordinaria, ¿no? Como si hubiera una especie de acervo cultural común entre todos los hombres salvajes del planeta, ¿no? Muy curioso. Pues en este caso hay vídeos, hay fotos de dos lugares diferentes, además, uno, ya te digo, en el Pirineo Leridano y otro en el Pirineo francés, pero vamos, una distancia de unos 13-15 kilómetros, un punto y otro, del mismo día, además, de la misma fecha, hace 2 semanas, en el que se han encontrado ese tipo de construcciones extrañas, ¿no? Y que incluso me comentaba el testigo que le habían producido hasta, le habían dado malas sensaciones, malas vibraciones, ¿no? Vamos, decía que había salido, y que había sentido cierto temor, ¿no? Había salido de allí en cuanto lo vio, fotografió y se fue porque no le estaba gustando nada la situación. Bueno, pues es un tema, quiero decir con esto, que es un tema que está vivo. No son historias de hace siglos o el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, que ha habido muchos casos también, sino que es un tema que está vivo todavía y que frecuentemente viene apareciendo. Parece imposible que en la industrializada Europa, ¿no? En un lugar tan hollado, entre comillas, como son los Pirineos, tengamos historias de estas, pero sí que es cierto que hay lugares en Pirineos que prácticamente no han sido visitados por el hombre o muy malamente hay algunos lugares con praderas subterráneas, con una intrincada orografía que, bueno, pues permitiría al menos que algún tipo de extraño ser pudiera estar escondido allí durante un tiempo sin ser localizado, la verdad.
Qué curioso, qué curioso. Oye, y ya terminando este tema, no quiero dejar pasar porque se acerca ya la fecha del cumpleaños de, y tú lo conocías